Vos sabés, Ariel, que yo tenía armado mi editorial del día, pero ayer ha ocurrido un hecho increíble que me hace pensar que el presidente, en su servilismo, no es abogado, no puede ser abogado, porque ha sido el instrumento vil de Cristina Fernández. ¿Cómo? No hay en la historia argentina un caso igual. El presidente de la República diga a viva voz ante 14 gobernadores de provincia que él no va a cumplir la sentencia de la Corte, en este caso que se trataba de una medida cautelar en el asunto del reclamo de la quita de porcentualidad impositiva que le hicieron a la ciudad autónoma de Buenos Aires hace un año y medio. Nunca un abogado, y más el presidente de la República, puede decir eso porque es infame. Primero, mentiroso, porque el presidente ha puesto en juego el principio federal diciendo que esto le va a restar a las provincias si él tiene que cumplir con la ciudad autónoma de Buenos Aires el 0,68 diario. No es verdad, porque vos sabés que vos pagás $1 de impuesto, 55 centavos van para las provincias y 45 queda en la nación. La Corte le ordena al gobierno nacional que saque de esos 45 centavos por cada peso el dinero suficiente para cubrir lo que ordena la Corte preventivamente, porque no es el tema de fondo, el parte a cuenta del impuesto que le sacaron en la coparticipación. ¿Para qué? ¿Vos te acuerdas? Para darle miles de millones a Kicillof. Porque además el gobierno, tan es cierto que maneja el margen de las provincias de dinero, que esos famosos ATN, que son adelantos transitorios del Tesoro, a Kicillof, porque se le levantó la policía, el sistema de salud, los médicos, los maestros y todo lo demás, le empezaron a inyectar una gran cantidad de dinero, no le sacaron a las provincias y el gobierno de Fernández sacaba de ese fondo. O sea que es muy grave. Y yo creo que acá, próspere o no próspere, hay que meterle al presidente un pedido de juicio político, además, una denuncia penal, porque el presidente ha incumplido nada más ni nada menos que el mandato por una resolución de la Corte Suprema, que no lo puede hacer ni él ni ningún argentino, porque somos todos iguales ante la ley y él tiene que obedecer y no obedece. Y estoy seguro que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a iniciar las actividades necesarias para el cumplimiento, que es el embargo en el Banco de la Nación Argentina de los fondos hasta cubrir esto. Yo quiero ver al gerente general del Banco Nación o al presidente del banco, que es la ex ministra Batakis, cuando llegue el oficio de la Corte Suprema, retengan diariamente y depositen a la Ciudad de Buenos Aires esta plata. Porque si yo fuera en lugar de ellos y el presidente me dice no pague, mándeme una orden escrita. Yo a la ley, a la manda de la Corte la cumplo. Pero si usted me manda una orden escrita, usted es el jefe. Pero yo salvo mi pellejo. Y el presidente es tan incompetente que vos fíjate, Cristina Fernández, que es la que lo mueve como marioneta, hasta ahora no opinó. Y manda otro. El costo político lo paga Fernández. Pero este hombre no se aviva nunca. Es tan tonto, para usar un término educado, que no advierte una cosa como esta. Bueno, mira, yo estoy indignado. Pero el objeto también de mi editorial era hacer, estamos a final de año, que es momento de balances, un raconto de lo que yo encontré positivo y negativo en el 2022. Empezamos por lo negativo, después terminamos con lo dulce. Claro. Lo primero, el viaje espantoso que hizo a comienzo de año el presidente a Rusia y a China. Dos cosas. En Rusia lo fue a abrirle las puertas de América a Putin 20 días antes que este dictador invadiera un país pequeño como Ucrania. Y a Xi Jinping fue a decirle
como es un ignorante, que él lo felicitaba, que él admirador de Mao, porque la economía y el sistema comunista de China son ejemplares. Se equivocó. China es capitalista, es comunista en el orden político del Estado porque no admite otro partido. O sea, entró pifiándola. La inflación indominable, que nos duele, el permanente ataque a la justicia, la autovictimización de Cristina cuando aquella vez la quisieron matar de un tiro en la cabeza, el ingreso, dice algo importante, la sequía que nos aflige tanto, que los ingresos principales de nuestra economía creo que van a mermar este año, no va a ser el cosechón que todavía le está dando aire al gobierno. Por último, estos feriados infames que fueron el que decretó después del atentado a Cristina y de la semana, que la Argentina, el país perdió 800 millones de dólares, que por decreto de necesidad y urgencia. Y yo le preguntaría, no sé, por ahí la oposición se queda dormida, yo le preguntaría al presidente, ¿qué necesidad, qué urgencia había de dictar un feriado al día siguiente de un atentado fallido a la vicepresidenta y el del día martes? ¿Qué urgencia había? Una cosa espantosa. El daño que le causa a la economía nacional es brutal. Paso a lo positivo. Para mí empiezo con algo importante. La condena por 6 años a Cristina Fernández, aplicándole el máximo de la pena por defraudación de la administración pública. Después, la consolidación de la Corte Suprema de Justicia en el caso del Consejo de la Magistratura, tratando de poner el acento del poder independiente. El coraje del pueblo ucraniano, porque quiero decir que yo admiro el valor de un país pequeño frente al coloso ruso que lo está llevando contra las cuerdas, el chico al grande. Me hace acordar a David contra Goliat. Y otra cosa que me pareció importante es el triunfo de la selección argentina en el torneo mundial de fútbol, sí, porque la actitud de equipo, de humildad, de gestos generosos, de sencillez que desplegó su capitán Messi junto con el preparador técnico a todo el país es ponderable. Y todavía me alegro más cuando vi que Messi regresa al país y el presidente de la AFA, el señor Tapia, cuando Guado de Pedro, el ministro del Interior, lo quiso saludar, lo corrió y Messi pasó impertérrito. Al presidente le costó fastidio, pero hay una cosa que el presidente se olvida. Messi, en un acto de gran generosidad, mandó un contenedor de respiradores en plena crisis de la pandemia y se lo dejaron morir en la aduana al contenedor con lo que mandan. ¿Vos crees que Messi se olvida de eso? ¿Cuántas vidas, cuánto alivio pudiera haber aliviado su situación a argentinos que padecían del mal del COVID? Messi no se olvida. Messi, en vez de insultarlo, le hizo un gesto de indiferencia. Muy bien. El hombre de bien, frente al canalla, siempre actúa con la rectitud que actuó Messi. ¿Y a quién se debió Messi? ¿Y a quién se prestó a recibir los saludos y la cálida acogida que recibió? Al pueblo, en los 5 millones de gente que se desparramaron alrededor del obelisco y por todo lo largo y lo ancho de la República Argentina. Yo no soy futbolero, Ariel, pero vos sabés que me emocionó mucho ver la hidalguía y el gesto de nuestro equipo de fútbol nacional, cómo se comportaron, la actuación de equipo, porque yo los veía al juego, era un verdadero equipo, que se movía, nadie quería ser la estrella, sino en una gran colaboración. Muy bueno, me sentí realmente orgulloso como argentino de la satisfacción que sentí de ese equipo de fútbol. Así que eso para mí, brevemente.
ha sido lo positivo. Podríamos hablar de muchas otras cosas, Sí. igual que las negativas, pero creo que esto resume más o menos en columna lo malo y lo bueno del 2022. Sí, y nos quedamos con esa última reflexión de lo que usted planteaba de la selección y el mensaje que nos dejó a los argentinos en relación con lo que usted decía, el trabajo de equipo, la solidaridad, el ir tras un objetivo y esa alegría que necesitaba la gente, que de hecho lo demostró ante una situación tan difícil que estamos viviendo en la Argentina, en el ámbito político y en el ámbito Y agreguemos económico. algo, los 5 millones de personas, nadie los llevó en micro, nadie les pagó nada, ni choripán, Saltando la grieta. espontáneo. Sí, claro que sí.